Y había, Nati, antes de que empieces a compartir pantalla Sí. para reforzar este tema, había un concepto que me pareció muy interesante, y yo lo anoté acá, que tenía que ver con esto de la organización social de los cuidados, ¿no? En eso de la organización social de los cuidados, lo que hace es interpelar a la comunidad, ¿no? Para que no sea solamente una cuestión individual el cuidado, digamos, sino que sea una cuestión que tiene que ver con una organización un poco más comunitaria, ¿no? Ahí también hay un rol importante del promotor y la promotora que colaboraría, digamos, a esa organización, por ejemplo, para saber cuántas gestantes hay en cada comunidad, en qué situación están, cómo están los bebés, digo, todo eso también es organizado en función, digamos, de determinadas articulaciones que se puedan dar en la comunidad, con promotores, con promotoras, con médicos, enfermeros y personas de la comunidad misma que estén interesadas en colaborar con los cuidados, ¿bien? Este concepto de organización social de los cuidados se trabajó bastante en la clase pasada y me parece que a nosotros como docentes y a ustedes como futuros promotores o como promotoras que ya son de salud, es un concepto importante para que lo tengamos en cuenta y poder reforzarlo una y otra vez. Sí, sí, y además de lo que habla el programa Cunita es esto, es de esta persona que está por llegar a estas familias con sus diferentes características, cada familia insertada en distintas comunidades, cómo poder acompañar la crianza. A eso también va, a la organización social y a la organización familiar, ¿sí? El programa apunta directamente a eso. Muy bien. Comparto, ¿sí? ¿Estoy bien ahí? Excelente. No, eso no quiero, quiero eso. Ahí está. Ahí Y, se ve. y el recuadrito que tenés al lado, ¿eso se puede quitar, no? Ah, un recuadrito. Sí, se puede quitar. Tuki se fue. Se Muy fue. bien. Muy bien. Bueno, como repaso, ¿sí? Si bien la clase pasada fue completa, hay cuestiones que vamos a empezar a sumar hoy también con estas cuestiones nuestras, de nuestro rol y de qué tenemos que saber para acompañar, ¿sí? Porque podemos ir acompañando, todo bien, pero hay cuestiones teóricas que tenemos que saber y poder brindar una información precisa, ¿sí? Así que vamos a continuar con la clase 1. Saco este cartelito también. Parte 1. Clase 1, parte 1. El embarazo como concepción, ¿no? Tenemos al embarazo en general. Nosotros hoy lo vamos a dividir y a separar en distintas etapas, ¿sí? En 4 etapas. Preconcepción, que es antes del embarazo, el embarazo, pura y exclusivamente dicho, parto y puerperio. Puerperio después del parto, ¿sí? ¿Tenemos esos conceptos todas y todos? Bien, también les voy a pedir si dialogamos, también estaría bueno, así no quedo hablando como sola, en la soledad. Pueden abrir el micrófono cuando quieran, yo no tengo problema de que me interrumpan ni nada, chicas. La sensación de soledad que genera la clase virtual es compleja. La sensación de soledad es tremenda. Bien, vamos con la preconcepción. Las cámaras, eso ayuda. Igual en las también. la presentación. Sí. Bueno, la preconcepción. En esta etapa previa al embarazo es donde las personas gestantes van a decidir, ¿sí? Continuar con la gestación, realizar, empezar a pensar este embarazo. Y está bueno pensarlo en esta línea, ¿no? En poder pensar en el embarazo. Ahora vamos a hablar de otras situaciones. Pero cuando pensamos en la posibilidad del embarazo, todo es importante por los antecedentes médicos que podemos tener, familiares, por ejemplo, realizando los exámenes clínicos, laboratorios, todos esos cuidados para que el embarazo pueda transcurrir de la mejor forma. En la otra situación,
no pensamos en embarazarnos, no decidimos que suceda hoy, en este momento, que no lo tenía pensado, pero bueno, sucedió, lo mismo, ¿sí? Vamos a tener que hacer nuestras consultas. Acá tenemos el acompañamiento de los promotores y promotoras. La necesidad de realizar esas consultas con los médicos, con el clínico, con la obstetra, para que pueda transcurrir todo el embarazo de la mejor manera. Y es importante para eso, para que transcurra de la mejor manera. Si existen complicaciones, encontrarlas antes de que tengamos algún problema y prevenir cualquier enfermedad o lo que suceda y poder cuidar a ese futuro bebé. Por eso es importante los controles preconcepción. Para tener en cuenta, antes de la concepción, si una lo tiene pensado, es importante tomar ácido fólico. ¿Escucharon hablar del ácido fólico? Si fueron, sí, el ácido fólico. El ácido fólico ayuda en la maduración y en la formación de lo que es todo el sistema nervioso central de los bebés. Tener en cuenta también evitar el consumo de cigarrillo, de tabaco, de drogas, de alcohol, de medicamentos, sin preguntarle a nuestros médicos obstetras, y no exponerse al humo de otras personas fumadoras. Si la persona gestante toma alguna medicación, obviamente comentársela a su médico de cabecera, a su obstetra. Jessica, hable. ¿Qué tal? También quería decir que el ácido fólico también se da como tratamiento previo a la búsqueda de un embarazo. Claro, claro, en la preconcepción. Sí. No, Estamos ahí. Eso, exactamente, muy bien. Por eso, si pensamos en nuestro embarazo, arrancamos tomando ácido fólico, no pasa nada. Si detectamos que tenemos un atraso, que estamos embarazados, bueno, ahí sí, vas a empezar a tomar ácido fólico apenas lo sepas y apenas confirmes el embarazo y apenas decidas continuar con el embarazo, ¿sí? Luego, nuestra siguiente etapa, el embarazo en sí. ¿Cómo vamos a confirmar esto? Con test de laboratorio o el test que se compra en la farmacia. Obviamente, nosotros como equipo de salud vamos a recomendar un laboratorio y un análisis de orina para confirmar esto. También se confirma mediante ecografías. Y volvemos a esto, a la decisión, ¿sí? Yo tengo la decisión por la ley 27.610 de decidir si continúo o no continúo el embarazo, independientemente de las cuestiones externas a cómo sucedió este embarazo, ¿sí? Eso lo sabemos todos. Bien. Me gustan los deditos que me dan como genial. Bueno, y esto es importante también, ¿no? Un embarazo puede ser producto de una decisión individual o compartida, ¿sí? Con mi pareja. O puede ser una noticia inesperada, que es lo que decíamos recién, pero se recibe con felicidad cuando la persona elige ser madre. Si el embarazo no fue buscado, si fue producto de una violación o una relación forzada, o si durante el embarazo la persona sufre de violencia de género, tiene derecho a recibir orientación adecuada para elegir si continuar o no con la gestación. Seguramente en el territorio aparecen un montón de estos casos, ¿no? ¿Tuvieron alguna experiencia de estas de tener que acompañar con la decisión de continuar o no con el embarazo? Muy buena pregunta. Bueno, en el caso de que en algún momento se encuentren y se choquen con estas situaciones, podemos, Jessica, sí, Jessica. Perdón, a mí sí me ha tocado a lo largo de los años compartir este tipo de experiencia cuando todavía no era legal y no estaba el ILE, el IBE. Entonces se trabajaba con la obstetra, con el médico clínico, había muchas trabas en ese entonces,
pero bueno, se trataba de que la paciente se pasaba por el psicólogo y se le hacía un acompañamiento. Bien. Y también se hablaba con el hospital para que con las médicas de ahí pudiesen orientarla y llevarla a lo que ella decidía, pero Sí. se la acompañaba en todo momento, sobre todo a las adolescentes. Bien. ¿Y eso antes de la ley? Sí, esa es de la ley. Bien, bien. ¿Y dónde trabajás vos? En la unidad sanitaria 43 en Villanueva, Berizo. Ah, Bien. mira, bien. Bien. Jessica, Bueno, te hago una pregunta. Sí. Y ahora con la ley que tenemos que ampara derechos, ¿tuviste algún otro caso y tuviste que armar algún dispositivo que es más sencillo ahora que antes? Ahora, Sí. ¿tuviste algún...? De hecho, en esta unidad sanitaria hay un dispositivo ILE-IBE donde las chicas se acercan y ya tienen toda la contención, ¿sí? Y si en caso de que alguien nos pregunte en la calle y demás, nosotros ya tenemos un lugar seguro para ellas, ¿no? En su intimidad, donde ya pueden venir a expresar qué es lo que sienten y se le hace todo el seguimiento, el post, y después se le hacen los controles también. Hay un dispositivo, un consultorio, donde hacen todo lo que nosotros en ese tiempo hacíamos medio buscando a ver cómo hacíamos, está todo en un mismo lugar, que es mucho más cómodo, las chicas se sienten más contenidas, y es algo que ya está como normalizado, porque vienen y consultan en ventanilla cuando está el ILE o el IBE, por ahí todavía sigue esto de la vergüenza, pero ya a medida que va pasando el tiempo, es como que ellos van buscando un referente dentro de la unidad sanitaria, y van y te preguntan, ¿vos sabés qué necesito? Me pasó esta situación, yo no quiero tenerlo, bueno, vamos a hablar con el equipo. Y queda ahí. Antes Bien. era como, me tocó también que yo era más adolescente, más chica, tenía 18, 19 años, entonces nos encontrábamos como medias perdidas también. Entonces buscando, preguntando, era peor el tema del el estigma. Así que bueno, fue un proceso y hoy verlo así es un gran logro, de ver esas chicas jóvenes que llegan y tienen un lugar seguro para ellas, donde se le hacen los controles, se van contenidas y se van bien. Y sabemos que después van a volver a realizarse los controles y nada, encuentran su lugar y su espacio para poder charlar de lo que le pasa también. Claro. Y además se van con algún tipo de anticoncepción que ellas que elijan. Sí, sí, pasan por el tema de la clínica, de la médica, se le hace todo un chequeo, la parte emocional, pero también pasa por la parte médica. En el caso de que tengan que tomar lo que es el misoprostol, se les entrega de forma gratuita, se le hace el seguimiento por las ecografías, después vienen, vuelven las chicas, se le dan métodos anticonceptivos y se le da todas las medidas de pauta, alarma y contención. Genial, buenísimo. Excelente, Y Jessica. todas las cosas es confidencial. Todo esto, me dijiste que tienen su espacio, ahí van, preguntan, charlan, hablan y realizan todo el circuito. Claro, sí. Sí. Bueno, Jessica lo vivió previo a la ley y lo vive con la ley, destacando que ahora sí es confidencial, ahora las chicas se van seguras. Bien. Importante, ¿no? Esto, Nati, importante, digamos, lo que dice Jessica y haber estado, digamos, en las dos situaciones y poder realmente hacer una comparación de lo importante para el bienestar de la población en general, la aprobación de leyes que cuidan y sostienen derechos, ¿no? Es realmente muy importante eso, poder tener las dos campanas y poder ver el antes y el después y cómo esto de la confianza, la seguridad, este vínculo que también continúa siendo un vínculo de tener que buscar personas de confianza, porque todavía hay determinada vergüenza o determinadas culpas, pero que eso ya es mucho mejor, digamos. Y también en el chat hay alguien que escribió, Miriam también escribió un caso más personal, si Miriam después quiere contarlo para que todos los escuchemos, también estaría muy bien. Sí. Diana. Hola, ¿cómo están a todos, todas? Quiero comentarles que, como dijo la compañera que habló antes, cuando yo trabajaba en Berizo, en el Centro de Salud número 44, también, por supuesto, siempre hubo interrupciones del embarazo, obviamente, de distintos modos, y por eso fue un problema de salud pública lo que hizo a generar esta ley, porque, bueno, las mujeres morían, las más pobres no accedían
a lugares donde se podía hacer un aborto, digamos, más seguro. Todos eran punibles, así que estaban todas fuera de la ley, pero de todas formas había algunos lugares donde eran con más dinero, menos riesgo, y otras, chao, listo. Entonces, quiero contar que se armó una estrategia en el Centro de Salud 44 ante una demanda de una niña de 15 que dijo que, bueno, quedó embarazada, no fue forzado, pero digamos, sí, con muy poca información previa y demás, recién había llegado de la provincia de Misiones, y bueno, en esas circunstancias ella le comentó al equipo de salud que si no se quitaba, si no se sacaba eso, se mataba. Esto fue la consulta, digamos, la demanda llegó de este modo. Entonces, por supuesto, año 93-94, compañeros y compañeras, Sí. Así que no había ley, no había nada, fenomenal. ¿Qué organizamos? Organizamos con la trabajadora social de la residencia del PRIM, la trabajadora social, entrevistas con los adultos de la madre y algunos familiares y demás. Y entonces la decisión que tomó el equipo de salud fue acompañar a esta niña y su familia, que habían decidido tomar digamos, hacer una interrupción, acompañarla en la búsqueda de un lugar seguro donde pudiera abortar y en la búsqueda también del modo de financiarlo, porque no tenían. Entonces empezaron a hacer algunas instancias que todos sabemos para dar dinero, ¿no? Desde venta de cosas y demás, como una colecta para poder pagar la interrupción del embarazo en un lugar, por supuesto, ilegal, pero bueno, con menos riesgo que no. Quiero decir que fueron y son infinitas las formas en que la comunidad fue organizándose para poder dar soluciones a estos problemas que eran reales y siguen siendo reales y existen todavía. Así que lo relaciono, este relato lo relaciono con lo que dijo Juan, que es muy importante comparar cómo era antes y cómo estamos ahora que tenemos un paraguas de una ley fantástica que nos provee la medicación, que ha producido el descenso y en provincia de Buenos Aires 0 de mortalidad materna, lo cual es importantísimo. Bueno, todo esto más allá de que, digamos, las personas sabemos que en los barrios acuerdan, no acuerdan, por los motivos que cada uno individualmente, digamos, tenga, pero lo importante es que ese derecho está instalado a través de una normativa. Y bueno, quería contar esto como una anécdota, dado que estoy en un periodo de recuerdo, después que hablé con Maiti por otros temas, de recuerdo de hechos pasados, ella sabrá a qué me refiero, y bueno, eso quería compartir con ustedes, el valor, lo que la comunidad cuando se organiza resuelve de la mejor manera posible con un equipo de salud permeable, abierto obviamente, que puede escuchar y luego acompañar a la persona, y el valor de tener la ley ahora. Exactamente. Gracias, Diana. Bien. A lo que iba con esto también es, si bien tenemos la experiencia en territorio, todas las anécdotas, sabemos muchas cosas, pero en el caso de que nos llegue una consulta de este tipo, saber que tenemos una línea gratuita y abierta las 24 horas, los 365 días del año, que yo lo dejé acá en el Power para tenerlo, es el 144, y ese WhatsApp, que lo probé, funciona. Mandé mensaje y funciona, me respondieron. Quería hacer la prueba para no compartirles algo que no funcionaba, pero funciona. Así que si lo quieren tener a mano, es un recurso muy bueno por si nos encontramos con estas situaciones en territorio. Y no sabemos cómo manejarlas, ¿sí? Bien. Continuamos con las consultas prenatales, antes del nacimiento. Las consultas son para evacuar dudas de las gestantes, para hacer el seguimiento de ese embarazo, para ver cuánto va creciendo el bebé, cuánto va pesando, la talla de la panza, la presión arterial, que es uno de los síntomas, signos de las personas gestantes que hay que tener mucho en cuenta durante el embarazo, la frecuencia cardíaca, se realizan las ecografías, los monitoreos fetales y los análisis de laboratorio antes del nacimiento, ¿sí? En estas consultas, lo que les van a brindar a las personas gestantes va a ser la libreta sanitaria,
que estuvimos hablando en la clase pasada sobre la libreta sanitaria. Es muy importante, es igual que un documento porque ahí van a cargar toda la información de nuestro estado de salud y después cuando nazca el bebé, de la continuación del crecimiento del bebé. Y en el caso de un bebé no nacido, ¿se acuerdan qué ponían en la libreta para que nos demos cuenta? ¿Se acuerdan que ponían un sellito, una fotito, un sticker? Sí, creo que era una palomita azul. Sí, una mariposa, Sí, una azul. mariposita celeste va a tener esa libreta de ese niño que falleció durante el embarazo o post-embarazo, para nosotros, como equipo de salud, tener más precaución y más tacto a la hora de recibir esa libreta, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que con esa imagen no vamos a preguntar dónde está el bebé, ¿sí? Eso es súper importante. Durante las consultas prenatales, la idea es tener por lo menos 8, en teoría, 8 consultas, ¿sí? Generalmente no se dan, pero bueno, la idea es que sean 8, de mantener estos turnos cuidados para las personas, y también como personal y equipo de salud, lo que tenemos que saber es que la primera tiene que ser por lo menos antes de la 13ª semana, ¿sí? Y que la embarazada asista por lo menos una vez cada 30 días. En el 7º, cada 15 días, y entre el 8º y el 7º y 8º mes, una vez por semana, ¿sí? Para los monitoreos y para ver cómo va ese embarazo. Después yo acá les agregué visita al dentista. Es súper importante todos los controles dentro del programa, existen también los controles al dentista. ¿Y por qué piensan que agregué visita al dentista acá como ahí solito? ¿Qué se les ocurre? Por la falta de calcio y pérdida de piezas dentales. Claro, porque existe la posibilidad de la pérdida de piezas dentales, y hemos visto en múltiples embarazos que van disminuyendo el calcio y van perdiendo piezas dentales. No significa que a todas las personas gestantes les suceda, sino que está bueno prevenirlo y realizar los controles. Durante el embarazo también se realiza, es importante, la vacunación. Existen 5 vacunitas que tienen que estar en todas las mujeres, personas gestantes, perdón. La vacuna triple bacteriana celular a partir de la semana 20 del embarazo, la vacuna antigripal, que se puede dar en cualquier momento del embarazo, la vacuna contra COVID si no la recibieron o si tienen que completar esquema, la vacuna del virus sincicial respiratorio, entre la semana 32 y 36 tiene que estar, y la de la hepatitis B, que pueden iniciar o completar esquema. Iniciarlo, si no me acuerdo, si me olvidé, si yo lo tenía en un papelito, pero ahora ya no lo tengo más, bueno, se inicia. Y si tienen un papelito donde estaba la fecha, por qué dosis iba, se completa solamente. Y durante el embarazo pueden existir muchas molestias, ¿sí? Como por ejemplo náuseas, vómitos, muchas ganas de hacer pis todo el tiempo por la presión que genera el feto contra la vejiga, constipación, lo mismo, la presión que se genera contra los intestinos, acidez, reflujo, hemorroides, varices, aumento de flujo vaginal, hinchazón en pies y piernas, tensión y dolor en las mamas, mucho sueño y mareos. Mucho sueño porque obviamente nuestro cuerpo está todo el tiempo creando vida, así que vamos a estar muy cansadas con mucho sueño. ¿Esto qué viene? A que si nos encontramos en territorio con una persona gestante y nos dice, sí, porque estoy con náuseas, vómitos, sí, es una molestia frecuente. El tema es que esa náusea y ese vómito
no exceda de lo frecuente. Si la persona vomita cada vez que come, se está deshidratando, no puede controlar, no puede tomar ni agua, ahí sí es una llamada de atención. Pero bueno, esta sería una lista de las molestias más frecuentes, en la que si van y consultan con la obstetra, sí, obviamente van a tener solución, pero son dentro de las frecuentes que no nos generarían ninguna alerta. Ahora sí, pautas de alarma y alertas del cuerpo de la gestante. Vamos a tener en cuenta y prestar mucha atención si se acerca una persona y nos dice, por ejemplo, esto: tengo mucha pérdida de sangre y líquido por la vagina. Sí, eso me llama la atención, eso no tendría que estar sucediendo, ¿sí? Me duele mucho la cabeza, es intenso el dolor, es punzante, no aguanto más. Eso también nos tiene que llamar la atención. Visión borrosa, dificultades o ardor al orinar, vientre o panza dura y con dolor, pérdida de conocimiento y desmayo, ¿sí? Las principales complicaciones en el embarazo incluyen la preeclampsia, la diabetes. La preeclampsia es presión alta durante el embarazo, por eso también es importante el control de la presión durante el embarazo. Preeclampsia es presión alta que puede generar el dolor de cabeza intenso y la visión borrosa también. Diabetes gestacional es la diabetes, sí, que me la van a diagnosticar durante el embarazo solamente. Después puede quedar o no después de mi embarazo, pero la gestacional aparece durante el embarazo. Parto prematuro, es el parto antes de tiempo. Infecciones, placenta previa. La placenta previa es cuando la placenta del bebé está ocupando espacio del útero, como no dejaría salir al bebé por el útero, lo está obstruyendo la salida. O desprendimiento de la placenta, que ahí sí va a ser cuando se nos acercan y digan, tengo pérdida de sangre. Bien, puede ser eso. Hiperemesis gravídica, es lo que decíamos recién de los vómitos. Una gestante que vomita, no tolera ni siquiera el agua, sí, es una pauta de alarma, es un indicador de que puede deshidratarse, así que generalmente las gestantes que presentan hiperemesis gravídica suelen quedar internadas, ¿sí? Para hidratación y para control. Estas condiciones pueden poner en riesgo la salud de la madre y del feto claramente, requiriendo un estricto control prenatal para su detección temprana. Ante cualquier cambio que genere dudas, la persona embarazada siempre puede consultar en el hospital y en el centro de salud, eso lo sabemos todas y todos. Luego, el parto. La clase pasada lo mismo, hablamos del parto respetado. ¿Se acuerdan aquí qué significa parto respetado? ¿Qué piensan cuando digo parto respetado? Vamos, compañeras, compañeros. Ustedes pueden. ¿Viste? Esa es la actitud. La persona puede elegir cómo tener el parto y cómo lo desea. Claro, existe una ley de parto respetado, la persona puede elegir de acuerdo a sus condiciones, a su cultura, quién quiero que me acompañe. Jessica. Garantizar los derechos de la mamá, a estar con el bebé, a eso que decís vos, de que la acompañen, de que ella decida, pueda ver, saber lo que le van a poner, estar informada. Estar informada, de que me digan qué va a suceder, qué está pasando, por qué me están haciendo esto. ¿Hay otra manito levantada? Yo. Vamos a hacer una didáctica. El parto respetado viene en contraposición a algo que pide esa ley de parto respetado. ¿Qué sería lo otro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo podemos nombrar? ¿Entiende la pregunta? Parto no respetado. No, también, obviamente, pero tiene un nombre un poco más específico. Acá Laura Beatriz lo dice en el chat. Ahí está, ahí salió. Tétrica. Violencia obstétrica, ¿bien? Entonces sería el parto respetado en contraposición a la violencia obstétrica, ¿bien? Por ejemplo, estoy por parir y me quieren atar las piernas.
Eso me sucedió a mí. Me quisieron Epa. atar las piernas. No, le dije. No existía todavía la ley de parto respetado. No me Había- ates las piernas porque me chiflo. Había que patalear ahí, ¿no? Sí, no iba a suceder. Después que aprieten la panza, ayudando. No, tampoco. Eso no. El aguantar, que no te dolía hacerlo. Claro, todos esos Bueno, comentarios desagradables que hacen, innecesarios, que no ayudan para nada a mi parto. Si no me estás ayudando, la verdad que mejor cállate porque no estás colaborando con el parto. El parto respetado implica que en el momento del nacimiento se deben respetar los derechos de la persona gestante, de la recién nacido o nacida y de su familia, de todo el combo, que se deben contemplar las particularidades de cada persona, como son la etnia, la religión, la nacionalidad y la identidad de género. Y se debe brindar la información necesaria para que las personas gestantes puedan tomar decisiones seguras e informadas sobre cómo quieren atravesar el parto, ¿sí? Sí, Diana. Bueno, yo lo que quería plantear es una pregunta, o sea, ¿en qué medida el modelo hegemónico de atención se relaciona con la violencia obstétrica? Porque así como vamos haciendo link con los contenidos, ¿no? Porque en realidad el modelo hegemónico de atención o la salud como bien de mercado, digamos, tiene que ver con esto de el no respeto a los tiempos de esa persona gestante que tiene un preparto. Sabemos que existe un preparto que puede durar horas, pero ¿qué médico obstetra está dispuesto a bancar el preparto de esa persona gestante, digamos, sentado o sentada al lado de la cama de la paciente? Me río porque me parece tremendo, ¿no? Imagínate que solucionan muchas veces con el alto índice que mencionaron en la última clase, el alto índice de cesáreas, el problema. Claro. Así que quería hacer esa relación, ¿no? Porque en realidad tiene que ver esto. Uno habla de violencia obstétrica o de que uno se siente maltratada en tal lugar, pero por eso estudiamos esto, ¿no? Estudiamos o reflexionamos sobre el modelo de atención, sobre la salud como derecho, y bueno, quería plantear un poco esa relación entre un modelo, una perspectiva política y ética, y lo concreto sobre las acciones sanitarias sobre las personas. Claro, sí, el modelo médico hegemónico que no va de la mano para nada con los tiempos del parto, como dijo Diana, exactamente. En el modelo de este hegemónico que hablamos es esto. Bueno, llego a las 3 de la tarde y necesito a la paciente preparada para el parto. No, pará, todavía tiene 1 de dilatación. Bueno, listo, vamos a cesárea, que se haga cesárea, prepárame. Eso no va con nuestra ley de parto respetado. Eso sí va con el modelo que realmente no nos acompaña. Sí, 2 manitos levantadas. Y también ahí hay otro, obviamente hablando del modelo médico hegemónico y la mercantilización de la salud, también hay otro elemento que se suma, digamos, cuando hay una cesárea, ¿no? No está solamente el médico o la obstetra, sino que aparece otro personaje que también va a ser parte de esa cesárea, que seguramente va a ser un anestesista, alguien más, digamos, de los equipos de cirugía. Digo, ahí se arma toda una cuestión que tanto al sanatorio como a los médicos les conviene. Pero bueno, así como hablando de una cosa, también se habla de la otra, cuando aparece la ley de parto respetado, también empiezan a aparecer o tienen más relevancia la figura de las parteras, las doulas que aparecen ahora, que acompañan, o no es que aparecen ahora, pero ahora que hay mucho más oferta, digamos, que también están para eso, para acompañar esos prepartos, esos tiempos largos de espera, que los cuerpos necesitan esa espera para poder, digamos, tener una buena concepción, digamos, ¿no? Sí, yo quería nombrar que todas estas cosas que se vienen planteando de los deseos de las personas, cómo quieren que suceda, existe algo dentro de la ley de parto respetado que se llama plan de parto, donde se genera un documento escrito. Mira. ¿No? Eso forma parte de un documento donde se explicitan las cosas que quieren que se desea. Yo quiero que me acompañe mi pareja y mi mamá, quiero que las luces estén bajas, quiero que esté la música que yo le pedí a mi partera, a mi obstétrica, que pasen,
quiero poder pararme, quiero tal vez poder agacharme, etcétera, etcétera. O sea, literalmente la ley de parto respetado contempla este plan de parto previo al parto como un documento donde se queda sentado estos deseos. Entonces no es, ni siquiera es algo tan desde el deseo tan abstracto, sino en concreto se plantea un plan de parto. Y esto que lo trae una compañera de la oficina contó que estaba, bueno, había hecho el plan, y su plan implicaba música tranquila, ¿no? Como para poder relajar, y que, vieron que los quirófanos tienen unas luces blancas terribles, entonces había pedido que se baje todo lo que se pueda, porque en realidad el trabajo es de la persona gestante, ¿no? Digamos, los médicos ayudan, de hecho, hacíamos chistes, que es que las obstétricas acompañan casi todo el trabajo de parto, casi que llega el ginecólogo, hace ¡pip! Y lo saca para afuera y después se va. De verdad, hay algo de... entonces, empezar a poner, digo, la ley de parto respetado pone en relieve y en importancia, en valor, que en realidad el sujeto de derecho es la persona gestante la que va, es a quien más tenemos que escuchar, no tanto al médico que en realidad es un externo, sino a quien está siendo el protagonista de eso. Me acuerdo, entonces contaba que ella estaba en esa situación, con las luces bajas y la música que ella había pedido, llega el ginecólogo y pide que apaguen la música y prendan las luces. Y ahí salió la obstétrica a decir, no, esto no se puede porque es parte de lo que ella pidió. Entonces, nada, ahí creo que se clarifica un poco esto que decía Diana, ¿no? Estos modelos donde se centran en lo que el médico necesita y no en lo que la persona está necesitando, ¿no? Como, y esto que mencionabas vos, Juan, ¿no? La presencia de las doulas, de las obstétricas, de una perspectiva de acompañamiento que no se centra en el modelo médico hegemónico. Y por suerte, en esto de romper paradigmas, ¿no? Ya hay incluso una tensión dentro de los equipos, ¿no? Donde un médico dice algo y ya hay una obstetra que dice, no, pará, que hay que respetar el plan de parto que planteó esta persona. Digo, ahí también, eso también empieza a pasar y es parte, digamos, de la ruptura de determinados paradigmas violentos, ¿no? Sí, Jessica. Y también el doble discurso también, ¿no? Podés hacerlo, pero te recomiendo que mejor porque te va a doler, podemos hacer goteo, perfecto, pero va a terminar en cesárea sí o sí, porque es chico, vas a sufrir el doble, o sea, esto que te permite, con toda amabilidad, vos hacer lo que acordaste, pero con las limitaciones que ellos te van poniendo, sutilmente. Sí, puedes estar sentada, pero si estás sentada por ahí te va a doler la cintura, entonces te conviene. Entonces, ese tipo de doble discurso sí está bien, puedes hacerlo, pero siempre te dan las consecuencias o los peros, lo que te conviene, o sea, te van guiando hacia lo que ellos necesitan. Sí, también sucede. Y como estamos en un momento de vulnerabilidad, de, ay, bueno, vamos dejando que nos lleven, pero sí, está bueno tener en claro en el momento de que vamos a parir de que tenemos nuestra ley que nos ampara, la ley de parto respetado. ¿Qué más? Bueno, la ley de parto respetado también nos habla un poquito de la lactancia, ¿sí? Del deseo de recibir apoyo en el momento de amamantar, de los beneficios, de también la decisión de amamantar, si quiero, si no quiero, si puedo o si no puedo. También nos dan asesoramiento con respecto a la lactancia. ¿Qué más? Bueno, y acá encontré un mail también, que lo comparte el programa CUNITA de violencia obstétrica, en el caso de que no se respeten, como decíamos recién con Jessica, que una va pensando cómo va a ser, hicimos el contrato de parto respetado y al final no se terminó cumpliendo, no sucedió. Bueno, existe también un lugar en donde poder expresarlo y decir que no se cumplió lo que habíamos pactado. Esto lo van a tener después, todo el power.
Y el puerperio. El puerperio es el proceso en que, después del parto, en el que el útero va a volver a su tamaño y a su lugar normal. Es algo que puede llevar alrededor de 6 u 8 semanas. Y lo que tenemos que tener en cuenta en esta etapa es que van a haber muchísimos cambios en la vida de la persona que ha parido y en la familia también, ¿sí? Con respecto a la persona, son cambios en el cuerpo, son cambios en su vida cotidiana, en lo que sean sus acciones, en sus tiempos, ya no va a tener los mismos tiempos. Y la familia va reacomodándose, los que acompañan van reacomodándose a la llegada de esta nueva persona a nuestras vidas. Es normal, ¿sí?, durante el puerperio, que la persona que tuvo el bebé sienta alegría, sienta angustia, sienta inseguridad, cansancio y otros más sentimientos que pueden llegar a existir. Y es muy común. Lo que hay que tener en cuenta es prestarle atención a la persona cuando nos dice cómo se siente, cómo la está pasando, tratar de acompañar, porque lo que puede llegar a existir es la depresión postparto, que son una mezcla de todos estos sentimientos llevados como exacerbados. Sí, Jessica. Claro, también el no romantizar la maternidad, el amor que te sale cuando nace, porque eso también, a mí me ha pasado conocer chicas que me decían, yo no sentí el amor, ese amor que dicen cuando nace el bebé, era como algo raro, me sentí mala madre, entonces después me empezó a sentir angustia porque cómo no lo iba a querer. Entonces también eso, ¿no? De poder apoyar en la mamá, decir, el amor se va construyendo, lo vas conociendo, son dos personas distintas, que no es mala madre por no sentir amor en el primer instante, porque eso depende de un montón de factores. Pero hace poquito me pasó con una mamá que ya tiene 3 nenes, que me decía, no me pasó lo mismo que me pasó con los otros nenes, fuimos 2 personas distintas, o sea, él estaba ahí y yo lo tuve, y no lo reconocía, o sea, no lo reconocía como su bebé, como ese amor que había sentido con tanta ansia que lo había esperado, y se sintió mal por eso, y tiene depresión hoy. Tiene menos de un mes el bebé, y ella se sentía angustiada porque no había sentido ese amor profundo que le habían dicho al resto de las compañeras que iba a sentir por ser su último bebé. Claro. Entonces, también está el apoyo y saber dónde podemos guiarla en ese caso, para que no sufra, porque realmente sufren un montón. Exactamente, saber que esto existe, lo que decía Jessy recién, que es re importante, que son personas distintas, que se van a ir conociendo, que no todos los embarazos son iguales, eso desde ya lo tienen que poder verbalizar, y poder tener lugares y saber a dónde pueden ir a buscar contención y dónde pueden recurrir para poder hablar sobre estos temas. Eso es súper importante también tener a mano. ¿Alguien más levantó la mano? Me pareció a mí. Bien. Continuamos. ¿Qué molestias pueden aparecer durante el puerperio? Contracciones del útero, alguna cicatriz que duela, la episiotomía, que es el cortecito que hacen, desgarros, cesárea, dolor en las mamas, enrojecimiento, calor, y los loquios, las pérdidas de sangre, 6 semanas. Ay, no puedo ver el... Juan, ¿querés leer el mensajito que recién mandaron? ¿O Maiti? Ahí me fijo, a ver. Laura Beatriz Martínez, durante el puerperio es importante tener redes para que este nuevo binomio pueda funcionar, que esa madre-padre reciban ayuda. Muy bien, claro, sí, las redes siempre son muy importantes. Bueno, y después tener en cuenta que la primera consulta de salud la pueden hacer a los 7 días después del parto y a los 14 días.
¿Qué es importante? Otras pautas de alarma durante el puerperio que debemos tener es, por ejemplo, la fiebre. Temperatura mayor a 35,5, 37,5 es una alerta para hay alguna infección dando vuelta. Dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de sangre amarillentas, de color oscuro o con olor fuerte, desagradable y que aumente de cantidad. Esas son pautas de alarma. Cicatriz de la cesárea, desgarro, episiotomía con bordes enrojecidos, todo lo que sea rojo, caliente y con dolor nos tiene que llamar la atención. No está bien, ¿sí? Es otra alerta. Y las mamas enrojecidas con aumento de temperatura y o dolor también podría ser señal de una mastitis. El puerperio inmediato es un excelente momento para aplicarse la vacuna triple o doble viral si es que la persona gestante no puede certificar tener 2 dosis aplicadas. Eso es lo que estábamos hablando al principio, son importantes todas las vacunas que nombramos y en el caso de que no recibió, no había, se olvidó, se le pasó, bueno, en el puerperio también tenemos otra posibilidad de aplicarla. Y acá nombré el programa vacunita, que ya lo vimos, ya lo hablamos, y el plan 1000 días también, que ya lo hablamos. El plan 1000 días es una política pública que cubre a niños y niñas desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años. Con respecto a lo que es la comida, el complemento de leche, la asignación universal por hijo y el derecho al DNI, a la identidad. Y durante el puerperio es donde también las personas gestantes ya paridas van a acercarse a sus equipos de salud a buscar un anticonceptivo, ¿sí? En el caso de que no quieran tener más hijos, la idea es que por lo menos durante un año ese útero sane, cure y vuelva a su posición normal, así que la idea es poder cuidar ese útero y utilizar anticoncepción, la que la persona quiera. Pastillas, hay pastillas si está amamantando, hay anticonceptivos orales, o si ya lo decidió antes, durante la cesárea, durante el parto, puede solicitar ligadura de trompas, que son también un anticonceptivo, no es temporal, es para siempre, pero bueno, tenemos todas esos métodos que podemos elegir, que después lo vamos a ver en módulos los vamos a interiorizar más en un bloque más adelante. Bueno, y volvemos a esto. Nuestro rol como promotores de salud, ¿tiene incumbencia dentro de estas etapas? Ejemplos concretos puse yo, pero bueno, hoy Jessica nos dio un ejemplo buenísimo que nos trajo hoy. ¿Alguien más tiene un ejemplo concreto en donde el rol del promotor tenga incumbencia durante estas etapas? ¿Alguien quiere compartirnos algo? Nosotros principios captación temprana del embarazo, acceso al centro de salud, si agregamos consumos, si fallamos, acompañamiento, en el seguimiento, si no asiste también lo vamos a buscar para que tengan el control. Procedimiento de asignación, También en el puerperio. ¿En el puerperio? Llevamos a los turnos de ecografía, si es que no les vienen a preguntar y todo, para que no se pierdan. Con eso sí, de turnos de ecografía. ¿Se escucha ahí lo que están comentando las productoras? Yo escuché puerperio, escuché turno, control, algo así. ¿Control qué dijiste, Vane? Hacemos captación de embarazadas. Las que captamos, dejamos un turno para que se atiendan con obstétrica. ¿Captan embarazadas? ¿Cómo? No escuché. ¿Captan embarazadas? Sí. Sí, embarazadas en terreno. Búsqueda activa. Y hacemos el nexo con el centro para poder checar la obstétrica. Nos ocupamos de que tengan el control todos los meses y en el caso de que no lo tengan, vamos a buscarlas para que asistan al control. Lo mismo con los turnos de ecografía, análisis.
O sea que trabaja con los Genial. Bien, entonces repasamos, búsqueda activa de personas gestantes para llevarlas al acompañamiento a los controles. Y luego también el seguimiento para que puedan realizarse los controles, ecografías, laboratorio. también. Y después empezar la acción. Excelente. Re Y bien. después, recién nacido, dice acá una promotora, también. Ah, recién nacido. Un montonazo. Un montón trabajan. Y aparte implementan el CUNITA, por supuesto. Y cunitas. Muy bien. El control que manda el médico, tenemos que ir a buscar. Genial. Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a hablar un poquito más sobre lo que son las niñeces. Teníamos un invitado que no nos pudo acompañar, pero bueno, vamos a hablar sobre la primera infancia. La primera infancia, según la UNICEF, ¿sí? Es la etapa de la vida que va desde el embarazo hasta los 8 años de vida, dice UNICEF. Pero nuestro Plan Nacional de la Primera Infancia, que su sigla es EPI, dice que la primera infancia es una etapa que va desde el nacimiento hasta los 4 años. Acá también entra la ley de 1000 días, ¿sí? Si contamos 1000 días, son aproximadamente 3, 4 años. Lo que dice nuestro plan es que nuestros niños y niñas tienen derecho a la identidad, a una vida libre de violencia y a la salud, que es lo que nos compete a nosotros. La Ley Nacional 25.415 es el programa de detección temprana y atención de la hipoacusia, ¿sí? Con este programa lo que se hace es, antes de los 3 meses, que los niños y niñas tengan un control de audición, a ver cómo escuchan. Después tenemos otra ley que es el régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido. ¿Qué es esto? Son los controles. La obligación que tenemos de que esos recién nacidos tengan controles, ¿sí? Y después tenemos la ley provincial 13.905, que es de la investigación masiva con la finalidad de diagnóstico precoz. Siempre lo que sea precoz va a ser mucho mejor que encontrar esos diagnósticos ya pasado el tiempo, como pueden ser anomalías metabólicas congénitas, errores congénitos del metabolismo en recién nacidos, y después para darle un tratamiento adecuado, ¿sí? Lo antes posible. Bueno, como veníamos diciendo, las personas tenemos derechos, los niños tienen sus propios derechos. La Convención por los Derechos del Niño dijo que algunos de ellos son la identidad y la familia, la educación, la niñez libre de violencia, como dijimos recién, y la salud, que ya lo nombramos. Es importante que tenemos que saber nosotros que el encuentro con el equipo de salud sea siempre... Nati, Sí. Sí. Hago una introducción solamente más que nada para poder indagar, hacer un punto acá en la perspectiva de derechos en relación a las niñeces. A mí siempre que yo soy pedagoga y parte de mi expertise tiene que ver con poder analizar las niñeces y las adolescencias, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención de cuando empecé a estudiar a las niñeces como sujeto de derecho, me parece que es importante, ¿no? Como las niñeces son contempladas desde una perspectiva sanitaria, en este caso, como sujetos y sujetas de derecho, ¿no? Y cuando nos referimos a sujetos de derecho, hablamos de derechos humanos. Por eso hablamos de identidad, de educación, de la no violencia, también hablamos de no al trabajo, ¿no? Y siempre algo que me llamó la atención fue que los derechos niño, niña y adolescente, la Convención Internacional de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, de donde se desprenden estos derechos, surgió en los 90, fines de los 80, o sea, hace muy poco tiempo podemos hablar de las niñeces en tantos sujetos de derecho. Y no nos olvidemos
que durante mucho tiempo de este mundo, las niñeces no fueron tomadas así. Este paradigma del que estamos hablando hoy no siempre fue así. Cabe aclarar que también los derechos humanos, por tanto los derechos del niño y adolescente, vienen luego de la Segunda Guerra Mundial, donde millones de niños y niñas fueron asesinados, asesinadas. Esto lo hablo como un hito histórico que me parece que, pero en general, entonces, esta concepción de la que vamos a hablar ahora, que tal vez parezca algo básico, bueno, es un paradigma por el cual se peleó, se luchó. ¿Hablo de discapacidad? Uy, perdón. ¿Cómo? Bien. Entonces está bueno como poder hacer ese punto ahí, pensar en estos sujetos derechos, sujetos derechas, y sobre todo esto, ¿no? Pensar que los niños y las niñas no son solo sujetos a futuro, ¿no? Como estos, no son adultos en miniatura, tienen procesos, atraviesan procesos y problemáticas específicas del presente de lo que son. Entonces, les pido, les invito a pensar, ¿no? Esto que estoy diciendo, entender a la niñez como un momento específico de la vida, que pensarlo no solo en el futuro, sino en tiempo presente y como sujetos de derecho. Nada más. Gracias, Maiti. Bueno, quiero que anotemos esas dos frases que tiró Maiti. La primera, los niños no son adultos en miniatura, eso anótenlo, por favor. Y otra frase que para mí es importante, que también es una frase que yo uso bastante cuando doy clases y algunas otras cuestiones, es los niños no son el futuro, porque si vamos a pensar que los niños son el futuro, nunca vamos a tener su presente. O sea, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Bien, eso es importantísimo. Gracias, Maiti. Muy bien. Gracias, chicos, chicas. Y continuamos con el encuentro con el equipo de salud. Entre los días 7 y 15 de vida van a realizarse sus primeros controles estos niños, niñas recién nacidos. Luego de un mes a los 6 meses, del mes a los 6 meses necesitan controles todos los meses, ¿sí? Cumple un mes, va a tener un control, a los 2 meses otro control, así hasta los 6 meses. Un control por mes. Entre los 6 y los 12 meses, 6 y al año, al menos 2 cada 2 meses, o sea, que tenga controles a los 8, a los 10 y al año de vida. Entre el primer y el segundo año pueden ser cada 3 meses, luego entre los 2 y los 3 cada 6, y a partir de los 3 un control al año. O sea, mientras más pequeño, pequeña sea, más controles, mientras más grandecito, acercándonos a los 3 años, un control al año vamos a realizar. Esto es importante. Después, volvemos a nombrar la libreta de salud como documento de cada persona. Ahí va a estar toda la información, todo el seguimiento, el crecimiento y el desarrollo de esa niña o niño. Y las vacunas, obviamente. Con respecto al recién nacido, al neonato, hay situaciones donde hay que tener la mirada fija y desarrollada para ver a estos bebés recién nacidos y ver cuándo es importante acercarnos al centro de salud o al equipo de salud. Cuando no come, por ejemplo, no toma leche, si está amamantando, no quiere tomar tetas, si recibe leche mamadera, no está tomando la mamadera tampoco, y además vómitos, pero vómitos abundantes, más de lo habitual, no ese vómito que va cuando eructa y es un vómito chiquitito, no come y además cuando come lo vomita, o sea que no está reteniendo esa leche. Eso es muy importante. Fiebre, siempre mayor de 37,5, también es un llamado de atención. Verle el cordón umbilical, que no esté rojo, que no tenga calor, que no tenga mal olor, es re importante limpiarlo, que las personas que cuidan a ese bebé limpien su cordón umbilical. Se orina poco, sin los pañales no podemos, cuando se lo cambiamos no vemos que esté mojado, que está seco, y la caca también puede ser negra, blanca, amarilla. Si la piel está amarillenta, si está amarillito, cuando dicen el bebé está amarillito,
bueno, también es una alerta que tenemos que tener. Tos, quejido, respiraciones rápidas, todo eso, todo esto que acabo de nombrar, son situaciones a las que debemos recurrir al equipo de salud. Autoemisiones. Esto lo puse para desarrollar un poquito más el tema que veníamos nombrando al principio, la ley de hipoacusia, de detección de hipoacusia, como derecho también, que son los estudios tempranos de audición, para poder recibir un tratamiento oportuno en caso de detectar hipoacusia. Esta prestación debe estar cubierta por obras sociales y empresas de medicina prepaga también. Vamos a encontrarlos en los servicios de salud público, pero en las obras sociales y en las de prepaga debe estar ya. El bebé nace y antes de los 3 meses tiene que recibir ese control y si necesita el tratamiento. No me deja, ahí no veo. Hay un mensajito. No, es una cosa del presente. Ah. Ahí avisamos, Claudia. Bueno. Bueno, y esto es importante porque según la Organización Mundial de la Salud, la hipoacusia afecta aproximadamente a 5 de cada 1000 recién nacidos, con menores proporciones en los casos moderados, severos o profundos. La detección temprana es fundamental para iniciar rehabilitación a tiempo y evitar dificultades en el desarrollo del lenguaje y las capacidades cognitivas. Después tenemos, como otra ley y otro cuidado, y además derecho dentro de la salud, las vacunas, ¿sí? Las vacunas, nosotros tenemos nuestro calendario nacional, que todos lo deben conocer, a nuestro calendario, pero no les voy a pedir que se lo sepan de memoria, pero sí las cuestiones básicas, tampoco les voy a decir que se sepan para qué es cada vacuna, pero sí, por lo menos, si nos cruzamos en territorio trabajando con un bebé de 3, 4 meses, más o menos tener idea de las vacunas que le correspondería, estaría bueno, sería muchísima información para brindarle a la familia de ese bebé, estaría buenísimo. Son obligatorias, son gratuitas, son responsabilidad de todos y todas, y son un derecho también las vacunas. Acá yo se los puse en pequeños cartelitos para ir viendo, siempre lo podemos tener a mano, también al calendario, en el teléfono, en cualquier lado lo podemos tener. Los bebés recién nacidos van a recibir la BCG y la hepatitis B apenas nacen. Después hasta los 2 años vamos a tener quíntuple, varicela, meningococo. Al costadito dice gripe y fiebre amarilla. Fiebre amarilla no es para todos, es para solamente los residentes de zonas de riesgo, ¿sí? Misiones, Chaco y al norte. Después hasta el año de vida, rotavirus, quíntuple también. Esto es para leer después. ¿Qué más? A los 15 meses, a los 2 meses, y bueno, repite lo de la fiebre amarilla. Esto lo podemos tener a mano, no pasa nada. Bueno, y continuando con nuestras niñeces, a partir de los 2 años, las consultas con el equipo de salud se realizarán cada 6 meses, como veníamos diciendo, y con respecto a la salud bucal, se recomienda comenzar con pasta flúor. A esta edad ya estos niños o niñas tienen la mayoría de las piezas dentales, hay que empezar a cuidarlas y comenzar con el lavado bucal. En esta edad hay que estar atentos si el niño o niña no imita gestos, no logra decir ninguna palabra sin combinar 2 palabras para comunicarse, le cuesta sostener o fijar la mirada, desarrolla crisis de llanto o angustia sin motivo, o realiza juegos y movimientos repetitivos. Esto podemos tenerlo también en cuenta para poder enseñarle a ese niño o niño. Se puede enseñar jugando siempre, nombrando las partes del cuerpo, ayudarlos a identificar cada parte del cuerpo, ayudando a identificar cuáles son las zonas relacionadas a su intimidad también. Esto implica enseñarles que hay partes íntimas que nadie puede tocar sin su permiso,
que su cuerpo le pertenece y que puede decir que no cuando algo no le gusta. Es una buena idea para empezar a enseñar las partes del cuerpo. Bueno, esto lo nombramos hace un ratito, que la educación es un derecho que tenemos todos y todas. Y las vacunas a los 6 años. Después tenemos los controles visuales, también, como ya pasamos por el bucal, los controles visuales son súper importantes para el desarrollo y la integración de los niños y niñas. Se recuerda realizando un control oftalmológico a los 3 y luego a los 5 y 6 años, que es donde empiezan primer grado, donde van a utilizar más el pizarrón y van a empezar a escribir, y después los controles van a ser cada 2 años. Es aconsejable consultar al equipo de salud si él o la niño se sientan reiteradas veces muy cerca de la tele o de la computadora. Si nos damos cuenta que siempre se está acercando a las pantallas porque no ve, lee y escribe muy cerca de la hoja, achica los ojos para leer, algo que se encuentra lejos, como que se ponen chinitos para focalizar mejor, tuerce la cabeza o mira de costado. Eso hay que estar atentos, las familias. Y acá nombro el programa Ver para Aprender. ¿Alguien trabajó con el programa Ver para Aprender? ¿Acompañó? ¿El del Banco Provincia? El del Banco Provincia. ¿Puedes contar qué es el Ver para Aprender? Jessica, ¿vos sabés? ¿El qué? No ¿Qué sé es el programa Ver para Aprender? ¿Alguien le quiere contar a quienes no sepan qué es? En realidad, nosotros van a las escuelas públicas, ¿sí? Y se le hace un control oftalmológico a todos los chicos de primer grado. También se hacen excepciones con algunos chicos más grandecitos, y después se le entrega, se le hace control oftalmológico, y en caso de que necesiten lentes, se les entregan los lentes al mes será, y les entregan todo, después se los prueban, y se pueden elegir los nenes los marcos que les gusten, o sea, le dan esa opción, la médica le explica, le hace el control, y después le da la posibilidad de elegir el marquito que a ellos les guste, se llena una planillita con el código del marco de los anteojos, y después se los llama y se los prueban para que tengan los anteojos nuevos. Exactamente, así es el programa Ver para Aprender. Está financiado por el Ministerio de Salud de la provincia, por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y por la Fundación del Banco Provincia. Tiene una articulación entre varios organismos. Por ahí la palabra, lo que se hace es, esta palabra que suena bastante, es la de agudeza visual, ¿no? O sea, son estas pruebas, que son estas que con el cartón, para poder ir definiendo si hay algún problema en la visión. En este caso, perdón, en este caso acá en Berisso lo hicieron las mismas promotoras. Exactamente, a eso íbamos. Las capacitaron y ellas hicieron la agudeza visual. Luego de eso pasaban al tráiler con la médica, y también hicieron lo que era la parte del aparatito que medía la vista, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Es un aparato para hacer fondo de ojo. Claro, que el paciente se sienta y las chicas van midiéndole por el aparatito, que te larga un papelito, no me acuerdo ahora cómo se llama. También hicieron las chicas. Claro, es un circuito, y en cada parte del circuito, donde primero hacen una entrevista, luego pasan a la medición me sale ototópico, pero no es ototópico, no me acuerdo cómo se llaman los carteles, donde vemos, nos tapamos un ojo, la agudeza visual. Todo lo realizan promotores y promotoras de la salud a este recorrido, hasta llegar a la oftalmólogo, que va a ser el que va a hacer la medición real para esos lentes. Y como decía Jessy, después hay otra parte del circuito en donde están los marcos de los lentes, hay un montón y son súper lindos, y ahí también otro promotor o promotora se encarga de eso, de que el niño o niña se pruebe los marcos que le guste, se miran en el espejo y eligen el marco que les gusta. Luego de un mes llega el lente con su regulación para ver bien. Maiti, ¿vos querías sumar algo?
No, eso básicamente, por ahí no, esto vuelvo a traer lo que decía al principio, ¿no? En estas pequeñas cosas de que los niños y las niñas que forman parte que son beneficiarios de este programa puedan elegir el marco, ¿no? Que quieren, que desean, según sus gustos, también es poder hablar de este, digamos, esta política que nos permite ver la importancia de la articulación y también de la escucha a esos niños y niñas en esta perspectiva de derechos que mencionaba antes. Es un excelente caso, y también es un excelente caso para poder pensar cómo en concreto el rol de los promotores y las promotoras de salud es garante de derechos, en este caso, de la posibilidad de ver, ¿no? Cuando sabemos que en muchas ocasiones lo que no se puede es por una cuestión económica, ¿no? Entonces, la importancia de reflexionar sobre la importancia de nuestra presencia, nuestra labor. Está bien, también es importante pensar, como estamos haciendo esta clase con respecto a lo que había antes y lo que hay ahora, como, ¿no? Está bueno también pensar que en las escuelas siempre hubo un gran déficit, digamos, de acompañamiento a los chicos con problemas visuales, ¿no? Siempre se le pensaba que no prestaban atención, digo, había problemas concretos que tenían que ver con lo visual, y es importante que el Estado esté presente en esa situación. Es importante pensar también en la articulación que es necesaria para poder generar un programa como estos, ¿no? El Ministerio de Salud, desde la perspectiva sanitaria, el Ministerio de Educación, brindando a las escuelas para poder hacer esa intervención, y el Banco Provincia financiando, digamos. Digo, es importante pensar en la posibilidad que existe de hacer las cosas cuando hay una interministerialidad o una interrelación entre las diferentes órbitas de gestión. Y bueno, en el diccionario pueden anotar el aparato para medir el fondo de ojo se llama oftalmoscopio, y la tabla para la agudeza visual es la tabla optométrica. Optométrica. Hablando un poco en terminología médico. Sí, muy bien, gracias, Juan. Bueno, y acá, como para ir cerrando, vamos a diferenciar lo que es la niñez de la adolescencia. La niñez es aproximadamente entre los 0 y 11 años, y la adolescencia aproximadamente, según esta bibliografía, desde los 12 hasta los 18 y un poco más. Hay otra bibliografía que dice hasta los 25, que dura la adolescencia, pero bueno, vamos a guiarnos por nuestra Biblia. Se diferencian principalmente por la transición de la dependencia familiar. El niño depende de su familia, depende de su entorno, depende de su comunidad, a la búsqueda de la autonomía. Los adolescentes buscan la autonomía, empezar a valerse por ellos mismos. Existen cambios biológicos en el cuerpo, aparece la pubertad y la construcción de identidad. Yo quiero saber quién soy, qué me gusta, a mí me gusta esto, soy esta persona. Y ahí van a encontrar su identidad durante la adolescencia. La niñez se centra en el aprendizaje y el desarrollo temprano, mientras la adolescencia vive una reestructuración cerebral y emocional hacia la vida adulta. Con esto, a lo que quiero ir es que como nosotros, como equipo de salud, como promotores de la salud, vamos a llevar nuestros conocimientos y lo que nosotros queremos aportar entre la promoción y la prevención a estos adolescentes para que sean unos adolescentes y unos adultos autónomos. Lo que vamos a empezar a hablar es de la autonomía progresiva. Es cómo gradualmente estos niñas y niños van a empezar a adquirir esas capacidades para tomar decisiones sobre su cuerpo, decisiones sobre sus responsabilidades, decisiones sobre sus gustos, mientras van creciendo. Los niños y las niñas, los adolescentes, tienen derechos, como venimos hablando, a ser escuchados, escuchadas, y que su palabra se tenga en cuenta, sin importar la edad. ¿Sí? Empezar a desterrar esto, no es chiquito, él no sabe, no es niñito, no. Tienen voz propia, hay que escucharlos, no importa la edad que tengan, hay que escucharlos, hay que darle su espacio y hay que darle su lugar. Es importante responder sus preguntas o dudas con información y con lenguaje adecuado a cada etapa. No le voy a hablar
igual a un adolescente de 18 como le voy a hablar a un niño o niña de 4 años. También ahí tenemos que darnos cuenta en qué etapa está esa persona para poder hablarle adecuadamente. Muy bien, y acá terminaríamos con nuestra clase de hoy. Bien. Ay, no puedo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Acá? Sí, yo por ahí sumo unas cositas. Por favor. Bueno, cerramos hablando sobre adolescencias, que son mis favoritos. Porque los adolescentes, otros años hemos contado con una, no sé si se acuerdan los chicos, hemos contado con una médica que había sido, que es específica en, ay, ¿cómo se dice a los médicos? Voy a googlearlo. ¿En adolescencias? Sí, tiene un nombre, no es pediatra. Sí. Ya les digo. Pediatra. Médica, pediatra. Es especialistas en medicina para adolescentes y adolescentes. Estamos en un momento, no para hablar demasiado, solo para mencionar esta perspectiva de derechos. Estamos en un momento donde hay mucho cuestionamiento alrededor de las adolescencias específicamente, sobre las cuestiones vinculadas a los delitos, a la legalidad. Tal vez no es un debate que tengamos que tener acá, pero sí me parece importante pensar que en cuanto los derechos de las adolescencias y de las niñeces se garanticen, muy probablemente la delincuencia infanto-juvenil baje, ¿no? Me parece que la mejor política de seguridad social, de cuidado, de mejora de la sociedad es apostar a las infancias y adolescencias de esta perspectiva de derechos, de esta perspectiva de presente, y no solamente en el futuro. Y nosotros desde este curso nos posicionamos desde la garantía de derechos y no desde la mano dura, ¿no? Porque entendemos que hay algunos pasos antes que que ir hacia la mano dura. Me parece que hay que pensar todo esto en cuánto amor tuvo ese niño, cuánto acompañamiento, cuántas posibilidades concretas tuvo de jugar, de comer, de dormir, de preocuparse únicamente por estudiar, ¿no? Y a su vez también esto de desarmar con respecto a las adolescencias, que solamente tienen que... Se escucha mucho, se dice mucho, ¿no? Muchos padres, madres, yo no soy madre igual, mi padre, ¿no? Pero, y entiendo la complejidad, no me voy a robar esa posibilidad, pero hay algo de, bueno, lo único que tienen que hacer es estudiar. Sí, es su único deber, pero no es lo único que les pasa a los adolescentes. ¿No? Como en términos de lo que deben, sí, su deber es estudiar, pero también se enamoran, se enojan, se ponen tristes, les atraviesa lo que pasa con sus padres, sus cuidadores, sus tutores. Entonces, poder pensar en sujeto de derechos también es poder entender la complejidad y la seriedad de las cosas que atraviesan las infancias y las adolescencias, y nos volvemos a posicionar desde la perspectiva de garantía de derechos, más y sobre todo de salud, y de escucha, y de alojar, y creemos que eso es lo mejor que podemos ofrecer para tener un país mejor. Eso. Gracias a todos por su atención, por estar con lluvia, por seguir comprometiéndose con este curso que hacemos con tanta dedicación. Gracias, Nati, lo diste todo. Bien, buenísimo, la verdad que estuvo muy bien. Yo quisiera, porque en realidad este bloque es de niñeces y adolescencias estamos como hablando y conversando como al final del bloque. Me parece que da para hablar mucho de este tema. Creo que todas y todos los que estamos acá presentes tenemos mucho para hablar y mucho para opinar sobre lo que tiene que ver con las adolescencias. Este concepto de autonomía progresiva es un concepto relativamente nuevo y habla un poco de esta autonomía que van adquiriendo los adolescentes para convertirse en adultos. Yo quisiera, como educador popular, problematizar un poco esta cuestión de la adolescencia, digamos, ¿no? Esto de que el adolescente, a nivel corporal, obviamente, presenta determinados cambios que van marcando una evolutiva dentro de lo biológico,
Bien, pero la adolescencia es una construcción social, no existía la adolescencia en el siglo pasado. Los chicos pasaban de ser niños a ser adultos. Básicamente, te sacaban el pantalón corto, te ponían el pantalón largo y eras un adulto, ¿verdad? Y los chicos trabajaban a los 15, 16, 17, 18 años, ¿verdad? Digo, la adolescencia es una construcción del siglo XX que le permite, digamos, al adolescente o al niño que todavía no es un adulto, biológicamente, a tener un espacio de vida que le sea propio, con una identidad propia, y con esta posibilidad que dice Maite de pensar su futuro y pensar su autonomía, ¿bien? Se le da al niño grande la posibilidad, la cultura le dio al niño grande la posibilidad de pensarse como sujeto, ¿bien? Y eso tiene sus pros y también tiene sus contras, obviamente que tiene mucho más pros, pero si pensamos en la evolutiva, cuando un adolescente deja de ser adolescente, tiene que ver con esto de la dependencia. Y yo creo, y estoy seguro, que hay un montón de adultos que hoy todavía viven con sus padres y son dependientes de sus padres. ¿Son adolescentes esos adultos? No, no son adolescentes, son adultos dependientes. Digo, esto todo lo podemos conversar mucho más todavía, ¿bien? Y podemos pensar esta categoría de la adolescencia. De hecho, adolescencia significa adolecer, el que adolece de algo. El pobre adolescente está enfermo, básicamente. ¿Y de qué? Digamos, no hay una enfermedad. Digo, la palabra también es compleja. Digo, no es para problematizar y para pensar demasiado en el tema, pero es importantísimo pensar a la adolescencia como una categoría, con identidad, y que, como bien dijo Maite, en este momento de la humanidad, la adolescencia está sufriendo esa categoría que se inventó para dar una posibilidad de pensarse como identidad propia, ¿bien? Está generando un montón de situaciones y problemas para ellos mismos, digamos, ¿no? El adolescente hoy tiene graves y serios problemas de salud mental y tenemos que acompañar esos... Ay, te habías Bien, quedado nada, duro. sí, seguía hablando igual, pero me di cuenta, ¿no? Digo, pensar en esto del acompañamiento a la autonomía progresiva, porque los estamos dejando solos a los adolescentes, a los niños grandes, los estamos dejando solos con las pantallas, con lo digital, ¿no? Y no estamos acompañando esa autonomía progresiva. Y ahí estamos teniendo un montón de problemas de salud mental con adolescentes. El grado y los índices de suicidio de adolescentes en la humanidad de hoy es muy alto. Digo, algo sobre esa categoría tan progresista, de autonomía progresiva, tenemos que ahondar y tenemos que trabajarlo un poco más profundamente, tanto como comunidad, como sociedad, o como padres, madres, tutores o acompañantes, digamos, de esas adolescencias. Digo, que es un tema que no lo podemos pasar por alto, tenemos que realmente pensar a las adolescencias y la responsabilidad que tenemos los adultos sobre esos adolescentes, ¿bien? Sobre los niños también. Nada, quería dejar esto un poco en claro porque me parece importante pensar en lo que están sufriendo los adolescentes, porque le estamos entregando un mundo casi sin futuro, en la cual un adolescente que no puede pensarse en su futuro y se le complica en su presente, ¿no? Así que no les exijamos tanto a los adolescentes, sino que acompañémosles. Nada, quería comentar eso, nada. Y creo que este es un tema que requiere que ustedes lo conversen con sus pares, con sus hijos, que lo conversen en serio, porque no es un tema menor. Yo lo que digo es que para mí lo mejor que podemos desearles a los adolescentes y a las niñas es que lo que hagan sea muy distinto a lo que existe. O sea, que tengan la posibilidad de crear otro sistema, otra forma. Por eso una vez escuchaba a alguien que decía, hay que preparar a los funcionarios del futuro. Ojalá que haya otra cosa, mejor que. Exactamente. No destinarles un destino tan prefabricado, sino como que la creatividad sea su herramienta de transformación. Bien. Muy bien. Muy bien, chiques. Bueno, para cerrar, les voy a comunicar que les va a quedar una actividad en plataforma de la que hablamos la clase pasada. Esta actividad no es obligatoria, pero podría ser muy importante para cuando realicemos la SAIO, ¿no, Juan? Exactamente, como dijimos en la clase pasada, vamos a estipular, como era un bloque de contenidos muy largos, vamos a hacer una actividad al final de cada bloque de contenidos. Esta será la segunda y última clase de este bloque de contenidos. Entonces, Nati ahora les va a explicar una actividad para que ustedes puedan realizar en la plataforma, ¿bien?
creo que sobre la organización de un taller, ahora Nati lo va a explicar un poco mejor, pero recuerden, no es obligatoria, ¿bien? Pero es de insumo pedagógico. Si las hacen, van a incorporar mejor los conocimientos que si no la hacen. Y si la hacen, además de incorporar mejor los conocimientos, también van a tener un pequeño plus dentro de lo que sería la AIDO, ¿bien? Algún tipo de contemplación. Así que les recomiendo que la hagan, ¿bien? Así que Una Nati, contemplación, exactamente. Bueno, la actividad va a tener, van a tener que escribir, ¿sí? Teniendo en cuenta los talleres de PIM,